Pancho. Pancho. Mira, Pancho. Idiota, mira. El perro. ¿Por qué no me han puesto allá? Chinita, puede ser. No puedo colocar ese compromiso. Oye, primero que hay, no, está bien. Que vean todos, no que vean todos. Yo, lo que importa. Lisa. Fotos que vean. Lisa. Bueno, primero que todo, disculpen la tardanza, está un error de sincronización con la computadora. Nosotros somos el primer grupo y vamos a hablar de osciloscopio de alta frecuencia y barrido retardado. Los integrantes son Sara Lisset, Mene César, Blanco Mar y mi persona, José Carrera. Ok, osciloscopio de alta frecuencia. Como ya todos sabemos, un osciloscopio sencillamente se trata de un instrumento de visualización gráfica en el cual podemos observar las señales variantes en el tiempo, señales de voltaje con respecto al tiempo. En el eje horizontal o en el eje de las X vemos el tiempo y en el eje vertical o el eje de las Y vemos el voltaje. Se pueden clasificar, o hay criterios de clasificación en el cual se establece que hay algunos de baja frecuencia y de alta frecuencia. Según el primer criterio que se estableció, los de baja frecuencia eran de 100 MHz y los de alta frecuencia eran hasta unos 500 MHz. Sin embargo, en la actualidad tenemos osciloscopios, como se los vamos a mostrar próximamente, que llegan hasta los 13 GHz actualmente. O sea, tienen una alta frecuencia considerable. Esto ya era el dominio completamente digital. El dominio analógico, las frecuencias son más bajas, límites, Sí, pero tecnológicamente posible. Existen diversos tipos de osciloscopios, entre los que tenemos otra clasificación entre los analógicos y los digitales. Los analógicos trabajan directamente con la señal de voltaje aplicada, es decir, no existe ningún tipo de muestreo o de clasificación de la señal ni nada por el estilo. Y en los digitales tienen previamente un conversor analógico digital que toma más. Entonces el analógico es más a tiempo real. Ese tipo de osciloscopios digitales necesitan unas memorias que se llaman FISO, Fast In, Slow Out. Se necesita adquirir, tomar las muestras y almacenarlas en una memoria lo más rápido posible a la velocidad de la señal. Pero una vez que la muestra está almacenada en memoria, puede el osciloscopio relajarse un poco más y efectuar ahora la lectura para el posterior proceso de despliegue en pantalla. Lo puede hacer a una velocidad más baja, la velocidad del microprocesador. Por eso entonces, slow out. Esto hace que los dispositivos, estrictamente hablando, los dispositivos digitales no son osciloscopios de tiempo real, lo cual debe preverse, por ejemplo, para el análisis de eventos de tipo transitorio. Ok, en esta exposición se va a hacer énfasis en el primer tipo de osciloscopio, el tipo analógico digital, que trabaja con alta frecuencia y barrido retardado, y el osciloscopio digital lo vamos a ver la semana que viene en la siguiente exposición, si no me equivoco. Ok, parámetros que influyen en la calidad del osciloscopio. Existen diversos parámetros de un osciloscopio que hacen la relación coste-eficiencia del mismo, o sea, que hace que él trabaje a la mayor eficiencia posible. Entre estos parámetros se encuentran el número de canales, que es el número de canales o el número de entradas que puede trabajar simultáneamente, generalmente 2. Sí, pero visto que hay osciloscopios de 4 canales. Sí, existe. Pero los usuales son 2 canales. El ancho de banda de tiempo de subida, que se refiere a cuánta frecuencia es capaz de manejar el osciloscopio, y el tiempo en que el eje vertical puede responder a los flancos de subida. Es decir, ese ancho de banda depende de todos los amplificadores en cascada que pueda haber en la sección vertical. Por ejemplo, hay un preamplificador vertical, luego hay un amplificador de salido vertical. El rise time, debido a las imperfecciones de esos osciloscopios, que normalmente vienen acoplados en DC, implica que hay una limitación. Y por supuesto hay una relación completamente directa entre rise time y ancho de banda. Debemos tener la previsión de que la señal que estamos aplicando al osciloscopio no supere o esté suficientemente por debajo del ancho de banda de la señal, de manera que no ocurran distorsiones
lineales o no lineales, en la señal que estamos midiendo. En el análisis. Y que sean debidas precisamente al instrumento y no al origen de la señal. Sensibilidad de los canales verticales es un concepto familiarizado con nosotros, que es cuánto es lo mínimo que puede medir una división en el osciloscopio. Hay osciloscopios que pueden medir hasta por lo menos de 2 milivoltios por división. Eso es una sensibilidad bastante alta, es decir, que podemos medir muy pocas variaciones de tensión en el osciloscopio. El osciloscopio es el famoso control volts per division, ¿no? Que permite calibrar el factor de reflexión vertical. Normalmente vienen en secuencias 1, 2, 5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, etcétera, de cualquier unidad, milivoltio, voltio, decenas de voltios, etcétera. Ese factor es uno de los principales elementos de calidad del instrumento en cuanto a la linealidad. Se necesita que ese factor esté muy bien calibrado y tenga alta linealidad, porque si no entonces tendríamos una distorsión vertical de lo que estamos viendo en pantalla. Velocidad máxima del Disculpa, y barrido. adicionalmente, No, tranquilo. yo no sé si ustedes se recuerdan del control magnifier. Los controles magnifier que hay en un osciloscopio, que es incrementar por 10 veces la sensibilidad vertical o la sensibilidad horizontal, que es la velocidad de barrido. Eso está muy bien. Vale decir, estoy viendo una representación, le aprieto el botón magnifier y obtengo una multiplicación, una división por 10 del factor de sensibilidad vertical. Eso está muy bien, pero eso hace el osciloscopio a expensas de algo. ¿A expensas de qué? Se incrementa la sensibilidad del osciloscopio cuando pulso el botón magnifier. Tengo más ganancia. Por ende, tengo salud. ¿Cómo es el producto ganancia por ancho de banda? Constante. Entonces, cuando revisas el datasheet del osciloscopio, te dice, muy bien, usted puede usar el magnifier, pero cuando use el magnifier, su osciloscopio que era de 100 MHz, a lo mejor se le conviene un osciloscopio de 20 MHz. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso en abusar al usar el magnifier. Si no tomas en cuenta la consideración del ancho de banda, pues sencillamente vas a distorsionar la señal por filtrado a través de o el amplificador vertical o el amplificador de salida vertical en el sistema vertical del osciloscopio. Tenemos también velocidad máxima del barrido horizontal, que es cuando es como su nombre lo dice, qué tan rápido puede ser el barrido horizontal o en el eje del tiempo del osciloscopio. Times per division. De todas maneras, los controles exactos exactitud de la ganancia del amplificador vertical, que era lo que ya había explicación el profesor, que es cuánto es lo máximo que puede amplificar el eje vertical sin que se modifique el ancho de banda, sin que perjudique la señal en sí que queremos. Y manteniéndolo calibrado y a su vez manteniéndolo lineal. ¿Eso? Sí, es un juego de muchos factores. Precisión de la base de tiempo de la unidad de reflexión horizontal, por supuesto, porque qué tan exacto puede ser el nosotros modificar en la base de tiempo para poder ver la señal más amplificada, menos amplificada en el eje horizontal o en el eje del tiempo. ¿Cómo queremos que sea el barrido del osciloscopio? ¿El barrido qué forma de onda es? La señal de barrido de un osciloscopio, ¿qué forma de onda tiene? Pero depende de la señal. La señal de barrido es la que mueve horizontalmente pero las... la línea de... La señal de barrido es la que mueve horizontalmente de las... ¿Cierto? ¿Cómo queremos que sea? Una rampa. Es una rampa. Esa rampa debe ser también nuevamente lo más lineal posible. ¿Por qué? Porque si esa rampa tiene algún tipo de distorsión, ¿qué le va a pasar a las? Va a variar su velocidad horizontal. Yo quiero que el barrido horizontal sea a velocidad constante, porque al hacerlo a velocidad constante, imagínate, es como si agarrara una senoide y la modular en frecuencia. Entonces, si por alguna razón hay un efecto de no linealidad en el barrido, se puede producir, por supuesto, distorsión horizontal de la señal, que pudiéramos interpretarlo como una de muy baja, una modulación de frecuencia o fase de muy bajo índice, pero igual un efecto parásito. Esa amplitud de la lente de sierra es la que define cuántos ciclos se repiten en la pantalla de los osciloscopios. La longitud del barrido, correcto. Ventajas Vale, del decir, ciclo. lo que te acabas de decir es el pico, tierra pico de la señal de barrido de rampa define la longitud total del trazo horizontal en el osciloscopio. Algunos osciloscopios te permiten modificar la longitud del trazo por un comando que se llama longitud de barrido. Entonces puedes ver a lo mejor toda la porción horizontal o puedes ver solamente un sector. Otros no tienen ese tipo de control.
Bueno, como ya definimos anteriormente, lo de alta frecuencia se refiere a un porcentaje por encima o la frecuencia más alta que puede considerar el osciloscopio. Ahora con el efecto de barrido retardado. El barrido retardado permite ampliar una porción de la señal y visualizar este tramo ampliado junto al original. Esto permite aumentar la resolución de las medidas estableciendo el lugar exacto donde fue extraída la muestra. ¿Qué se traduce esto? En sí, nosotros tenemos la pantalla del osciloscopio y vemos una señal. Pues nosotros sabemos que podemos amplificarla con estos controles que dicen por 10 o exacto, los magnifiers. A expensas del ancho de banda. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Si hay alguna parte o alguna porción de la señal que queremos observar que está en la última parte de la muestra que tiene el osciloscopio, si nosotros la magnificamos, ella está magnificando desde el primer punto de disparo, es decir, desde el primer punto de la señal. Cuando él la amplifica, es posible, o sucede algunas veces, que se pierde la parte que nosotros queremos analizar. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede corregir con el barrido retardado, en el cual nosotros podemos seleccionar una parte de la señal o cualquier punto exacto que nosotros queramos analizar, una distorsión o algo así. Sencillamente se selecciona eso con los controles, que ya posteriormente se lo vamos a explicar, y él tiene la capacidad como que de hacerle un zoom a esa parte, que solamente la sección que nosotros que nosotros queremos estudiar, y él la atrae y hay varios modos de visualización. Puede dejar la señal original al fondo y amplificar, y hacerle el zoom a la selección, o sencillamente en la parte seleccionada se amplifica y se observa. A eso se refiere el barrido retardado. El Opera sabe que eso trabaja como con disparo, que ya se lo vamos a explicar cuando expliquemos cómo funciona el osciloscopio, pero para adelantar algo, la señal de disparo del osciloscopio es la que produce que se genere la señal. Cuando nosotros queremos amplificar solamente una porción, él genera que el disparo sea como que retardado con respecto al original y produce que la señal que estamos seleccionando se amplifique y sea observada, amplificada y se pueda estudiar con más detalle. ¿Entendieron, verdad? Bueno, fíjate, ahí te ayudo un poquitico. Yo sé que ahora vienen los dibujos y vemos más. Realmente la función del barrido retardado, la función principal no es la que estás diciendo, hacer el zoom. El barrido retardado me permite hacer un zoom. Primero, vamos a la parte conceptual. La mayoría de los osciloscopios convencionales tienen solamente una base de tiempo. Una base de tiempo es un circuito que tiene un generador de disparo y que tiene un generador de barrido, eso lo conocemos. Eso controla bases de driver del eje horizontal y la señal, y la señal aplicada al osciloscopio la ponemos en el canal vertical. Pero los osciloscopios de alta frecuencia, en los cuales requiere un poco más de precisión en lo que es la medición de tiempos, frecuencias, fase, todo lo que tenga intervalos de tiempo, necesita un poco más de precisión. Introducimos una base de tiempo adicional. Quiere decir que es un osciloscopio con múltiples bases de tiempo. Sí, no sé si también doble base. Correcto. Entonces, primero, estemos claros de que hay una base de tiempo principal, por ejemplo, que este es el diagrama de bloques, y adicionalmente va a haber una base de tiempo retardada, casi igual, que va a tener su propio generador de disparo y su propio generador de rampa, independiente de la base principal. Se le llama base de tiempo retardada porque su funcionamiento en el tiempo está desplazado, está retardado en el tiempo con respecto de la base principal. ¿Por qué? Porque ese enfoque, y a lo mejor puntualmente lo vamos a demostrar, ese enfoque permite efectuar mediciones de tiempo, mediciones de frecuencia, mediciones de desfasaje mucho más precisas que aquellas que realiza un solo osciloscopio. Como consecuencia de esa configuración podemos hacer zoom dentro de la señal de entrada sin tener los efectos de pérdida de distorsión que implica la utilización de los magnifiers, pero sale como una consecuencia, un valor agregado adicional. ¿Por qué esto de la base retardada? Porque, como les dije, el osciloscopio original de una sola base de tiempo te da como mucho una precisión del 3% típicamente para medir frecuencia. Mientras que si utilizas la base de tiempo retardada puedes tener 0,25, 0,35% de precisión. Entonces eso justifica el hardware adicional y el control adicional de tener dos bases de tiempo operando sobre la señal y desplegando presentaciones en pantalla. ¿Me doy a entender? Entonces, base de tiempo retardada, obtener un nuevo método para medir frecuencias, para medir intervalos de tiempo, para medir desfasajes, diferente al que ustedes vieron en su curso original, pero que va a ser al final un poco más preciso. Esto es como a medida de introducción de qué es lo que significa el efecto barrido retardado. Posteriormente se van a ver las gráficas y se va a entender un poquito mejor.
Puesta en funcionamiento de un osciloscopio. Bueno, ya nosotros también estamos bastante familiarizados con esto. Por supuesto, es muy importante poner a tierra el osciloscopio para que protegerlo de impactos de voltaje, de corriente o de cualquier tipo de choque eléctrico que pueda sufrir el osciloscopio por medio de la conexión eléctrica. Y también ponerse tierra en algunos casos donde se exige bastante precisión y donde el instrumento es bastante delicado, y trabajando con cilindros integrados y todo eso, ponerse tierra uno mismo. Eso por medio del instrumento de la pulsera. Cinta contra descarga. Sondas de medida. Esto también es una parte importante del osciloscopio. Ellas, como se explica, no son solamente el cable conector, sino que es un conector específicamente diseñado para evitar ruidos que puedan perturbar la medida. Es decir, que tenemos que trabajar con sondas que nos favorezcan la medición. Hay algunas que son específicamente para cada tipo de osciloscopio o que tienen mejor conexión con algunos tipos de osciloscopios, de tal manera de que las medidas tomadas o de que la señal que está muestreando, que está midiendo, sea de la mejor calidad posible. Sondas pasivas. La mayoría de las sondas pasivas están marcadas con un factor de atenuación, normalmente 10x o 100x. Estas sondas, son las que mayormente trabajan, se puede ver en la gráfica, puede ser con punta directamente para circuitos integrados, que es como una especie de pinza o algo por el estilo, y la punta que nosotros hemos trabajado comúnmente con esto. Es importante mencionar que en las sondas está el factor de división y la X. Si la X está al final, como lo vemos en la lámina, eso significa atenuación, significa que está atenuado 10 veces. Si, como en los magnifiers, dice X 10, entonces significa que es ampliación o amplificación. Eso es un estándar en el que trabajan las sondas que es importante que conozcamos. Estas sondas pueden ser pasivas o activas. Exacto. En este caso está representando una sonda pasiva. Sonda pasiva, exacto. Esa es una regla estándar general para También hay sondas activas. También hay sondas activas que llegamos a compensación de la sonda. La compensación de la sonda se trata como de calibrarla. Es un poco más sencillo entenderlo así. Sencillamente es un ajuste que se le hace a la sonda. En el osciloscopio parece como una punta que dice prueba o algo así, donde uno coloca la sonda y la calibra, y tiene un controlcito que dice TR, que nosotros no lo ajustamos mucho, siempre ajustamos ver la amplificación, pero también en frecuencia se puede ajustar la sonda. Entonces, ¿qué pasa? Uno varía ese control, que creo que es algo de un efecto de capacitancia, si no me equivoco, y él calibra la parte de frecuencia también, de tal manera que esos picos que nosotros vemos en las señales no se observen. Para medidas de alta precisión es importante que la sonda esté bien calibrada para no afectarlo por efectos que no tienen importancia, que se pueden medir o que se pueden calibrar de mejor manera, para garantizar la precisión de la que estaba hablando el profesor. Ok, pregunto yo, ¿todo esto por qué? ¿Por qué dijiste que hace falta compensar la punta de prueba? Bueno, para que tener mediciones de la mejor precisión posible. Es necesario realizar un ajuste de frecuencia para el osciloscopio en particular sobre el que se Pero cuidado con la precisión, más bien para evitar la distorsión. Más que para mejorar la precisión, para evitar la distorsión. Eso es la impedancia de entrada de un osciloscopio. Lo que ve una señal aplicada a este conector vertical es un circuito de RC paralelo. Te pregunto yo, ¿cuánto vale la R impedancia de entrada de un osciloscopio? De un osciloscopio. ¿Carga el circuito bajo prueba o no? Entonces, jóvenes, 1 megaohmio. 1 megaohmio. En algunos osciloscopios, y para hacer mediciones en sistemas de líneas de transmisión, te puede ofrecer la posibilidad con un selector de impedancia de ir al 50 ohmios de impedancia de entrada, baja impedancia. Entonces, el circuito normal no lo puede, para mediciones de electrónica, en test points, etc., eso no lo puede poner a 50 ohmios porque derivaría una corriente muy grande. Recuerda que el osciloscopio es un multímetro, de hecho, no debe presentar el fenómeno de carga instrumental. Lo usual en todos los osciloscopios es que trabajen con una impedancia de entrada de 1 ohmio, salvo esta excepción de que además de 1 ohmio te dé los 50 ohmios para hacer mediciones de baja potencia en sistemas de línea de transmisión. Pero adicionalmente, hay este señor que es una parásita que refleja, pues, ¿qué está reflejando esta serie del osciloscopio? Mi rise time. Yo no doy un rise time 0, yo no doy un ancho de banda infinito, por eso yo me comporto como un circuito más abajo y ofrezco una determinada capacitancia inherente a mi imperfección de todos los dispositivos, pues funciones de transferencia en cada uno de estos, pero principalmente el preamplificador vertical, que tiene un ancho de banda máximo,
y el amplificador de salida vertical, que también tiene una frecuencia sobre la cual no puede trabajar. Entonces todo esto se refleja a nivel equivalente en una capacitancia. ¿Cuánto es el orden de magnitud de esta capacitancia? Esa sí puede variar el osciloscopio y el osciloscopio, pero tienen el feeling del valor. Esto vale... ¿Perdón? Está en el orden de los picos, pero más o menos 40, 50, un poquito más, un poquito menos. Entonces estamos claros de que ya hay un problema. Si yo tengo la señal de entrada, en la señal de entrada veo un circuito de RC, existe la posibilidad de que aparezca distorsión. Si adicionalmente yo le meto la punta de prueba también tiene un ancho de banda limitado, entonces tenemos la posibilidad de que pueda haber más distorsión en la señal de entrada. Es un procedimiento de compensación de la punta de prueba, probablemente ustedes lo hicieron en sus cursos de laboratorio anteriores, en el cual el mismo osciloscopio ofrece un osciladorcito ¿de qué frecuencia? El osciloscopio tiene un terminal donde dice prove, en el cual se ofrece aquí una señal de 1 kHz cuadrada. Todos los osciloscopios ofrecen lo mismo, de 1 voltio pico a pico. Esto te permite ver la forma de onda de la misma punta de prueba y determinar si vas a tener efectos combinados de la punta de prueba y de la impedancia de entrada del osciloscopio que te generen distorsión. Entonces, ¿qué es lo que hace usted en la punta de prueba? Mueve un capacitor variable que tiene en la punta de manera de que la función de transferencia de este punto a este punto sea como reactiva, resistiva o resistiva pura. Resistiva pura, de manera que el sistema dinámicamente es como si no tuviera limitaciones de ancho de banda. Les dejo como ejercicio demostrar que la función de transferencia de este circuito, V sub 0 J omega contra V sub I de J omega, en condiciones de compensación, las cuales detecto por el calibrador y viendo esta forma de onda en pantalla, se puede demostrar que es R1 entre R1 más R2. Solamente en ese caso, que lo detectas aquí con la forma de onda perfectamente compensada, podemos decir que el assembly está listo para medir y que no va a introducir efectos adicionales de filtrado, pasa abajo la señal de entrada. Si no estás en esta condición, lo puedes identificar fácilmente con una punta subcompensada o con una punta sobrecompensada. Entonces, demostrar esta condición. Y las ondas activas proporcionan una amplificación antes de aplicar la señal a la entrada del osciloscopio. Pueden ser necesarias en circuitos con muy baja cargabilidad de salida y este tipo de sondas necesitan operar a una fuente de alimentación. Ellas son activas precisamente porque necesitan una fuente de alimentación y le proporcionan al circuito una son un preamplificador adicional. Se usa para aplicaciones de instrumentación, señales de muy bajo nivel. Para la mayoría de las aplicaciones en comunicaciones es suficiente la sonda de prueba pasiva. Ok, diagrama. Aquí ya estamos entrando en cómo funciona el osciloscopio internamente. Me tomé la solución de mostrar 2 o 3 diagramas de bloques diferentes, porque en cada uno de ellos se muestra una característica particular del osciloscopio que no lo muestran los demás. Ya tienes otro aquí. Y hay otro en la pizarra. Entonces creo que va a quedar bien. Ok, bueno, profesor, espero que me ayude un poquito en esto porque... Bueno, diagrama de bloque. En sí el osciloscopio está conformado por varias partes, o las más resaltadas. Entre las que se encuentra la fuente de alimentación que proporciona la alimentación necesaria a cada uno de los bloques. Se encuentra el sistema de eje vertical, el sistema de eje horizontal, el sistema de eje Z, que estamos un poco familiarizados con él, y el tubo de rayos catódicos. Entonces, el eje horizontal es toda la circuitería asociada a la base de tiempo. Barrido. El eje vertical es toda la circuitería que procesa la señal que quiero medir desde su entrada hasta que deflecta en la práctica. ¿Y el eje Z qué es? El eje Z, bueno, no se encuentra mucha información al respecto, pero según lo que yo entendí de lo poco que leí era que le da como que la intensidad o como un efecto como tridimensional a la señal que se está viendo en el osciloscopio. O sea, tridimensional no porque el osciloscopio, pero es como un tipo de brillo o ¿qué es un CRT? El tubo de rayos catódicos, ¿verdad? El tubo de rayos catódicos, cañón electrónico, una versión sofisticada del tríodo, en el sentido de que hay unas electrones que se modulan con un control de grilla. ¿Ok? En el extremo del tubo de rayos catódicos está el eje horizontal y el eje vertical para ver la pantalla. Pero el haz de electrones es el eje Z, que es un eje perpendicular a la presentación horizontal y vertical del plano de pantalla. Está el eje en el cual son proyectados los electrones. Ese eje se denomina eje Z.
Ese eje Z puede ser controlado para ciertas aplicaciones que vamos a ver ahora. El amplificador que gestiona la posible intensidad o modulación del eje Z se le llama amplificador de compuerta. Bueno, como vemos en el diagrama de bloque, tenemos en este punto, aquí se encuentra la señal de entrada del osciloscopio. El primer bloque que se encuentra es en la sección vertical. En la sección vertical se hace el estudio, ya lo vamos a ver por partes, el amplificador, el preamplificador, de manera que esté lista para mostrarse directamente en la pantalla de fósforo de las placas de presión vertical. Exactamente, de las placas verticales. También se toma como una muestra de lo que sale de esa sección vertical y va a la sección de sincronismo, que posteriormente pasa a la sección horizontal. Esto se refiere a que una muestra de ella va a la diente de sierra del sistema de barrido horizontal del osciloscopio, para luego es que se van a inyectar en las placas horizontales del osciloscopio. Y estas dos en combinación son las que hacen que se muestre la señal que nosotros vemos en la pantalla. También está una muestra de la señal vertical, es como una señal, un muestreo de control, si se quiere, algo así, porque ella pasa por todos los, tanto por el de la dirección horizontal como por el eje Z o el sistema del eje Z. También, como les digo, pasa por el sistema del eje Z y posteriormente va al, como lo dice el profesor, como el eje Z o de intensidad del osciloscopio. Si se fijan, están los que vienen del vertical, que van a las placas que son horizontales para poder dar la deflexión vertical. Luego viene por aquí a la señal de sincronismo, que controla el barrido, y luego va a las placas que se encuentran en posición vertical y que proporcionan el barrido horizontal del osciloscopio, y también va al sistema del eje Z. Amplificador de compuerta, vamos a utilizarlo como el amplificador de compuerta. Exacto, amplificador de compuerta que se dirige al eje Z o al... Y controla el haz. Y controla el haz electrónico. Por ejemplo, ese amplificador tiene que apagar el haz cuando termina el barrido y se devuelve del extremo derecho al extremo izquierdo. Porque si no hiciera eso, se vería el trazo de retorno. Entonces, un ejemplo de que un amplificador que ejerce funciones de control encendido o apagado, o en algunos casos hasta modulación del eje Z en mediciones avanzadas. Entonces, es un driver del eje Z que está correlacionado con lo que está pasando en el eje vertical y horizontal para afectar la intensidad, apagar el haz, prender el haz, cambiar la señal que está controlando el haz, ya lo vamos a ver. Y sincronizar también que el punto de disparo sea siempre en el punto de inicio de la señal, sea siempre... Pero eso no lo hace eso lo hace el sistema de control, o sea, los tres trabajando en conjunto, varían, o sea, hacen la función de que se grafique la señal, de que se vea como una sola señal, o sea, lo que hace es que se repite una... Eso se llama evitar el free running, o sea, eso se llama sincronización. La señal fija en pantalla. Cuando la señal no está sincronizada, se produce el free running en ciertas condiciones. En otras condiciones, si la señal no está sincronizada, no se ve absolutamente nada. En el próximo ejemplo es el mismo diagrama de otra fuente, exactamente. En este es exactamente el mismo, pero ¿qué pasa? Podemos observar qué controles varían directamente del sistema horizontal, qué controles varían directamente del sistema vertical, y vemos cómo el sistema Z interviene con los ánodos y los cátodos pasando por el sistema de placas horizontales y el sistema de placas verticales. En el signal input, la señal viene por aquí. La señal de entrada pasa por este circuito en el que hace el acoplamiento, si es acoplamiento directo, acoplamiento selector de modo de acoplamiento. Permite la señal pasar acoplada en DC, en AC o poner la tierra para obtener la línea de referencia. Eso lo hace este señal. Tiene las funciones DC, AC, tierra. Exactamente. Luego, ¿qué pasa? Esa señal se encuentra con el Jamplifier, como ya dijimos, es la primera sección que se encuentra la señal de entrada. El Jamplifier, vamos a llamarlo un conjunto de amplificadores y otros dispositivos en la sección vertical. Su objetivo es aportar ganancia para las señales más débiles o inclusive aportar atenuación para las señales más débiles, más fuertes. En ese bloque de sección tenemos los controles de volt division y jet position que varían directamente los efectos que se ejecutan sobre estos amplificadores, de manera de observar en la pantalla la señal dentro del espacio de la pantalla, es decir, que si es muy alto, bajar, si es muy bajo, subir. Exactamente. Luego una muestra de señal va al sistema horizontal. Una copia de la señal de entrada. Exactamente. Va a la sección horizontal
en el cual se encuentra el Type Division. En estos dos, el Type Division y el X-Post, que es el que mueve la señal, quizás la desplaza un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y se genera la rampa o la señal de barrido dentro de esa sección horizontal, que es la que permite que se observe la señal en la pantalla, se controlan las señales de disparo. Estos osciloscopios se basan en una técnica de sincronismo que se llama sincronismo por nivel y pendiente. ¿En qué consiste eso? Ya va. O sea, yo sé que hay un nivel mínimo de la señal que permite que se realice el disparo para que la señal pueda ser observada directamente en el osciloscopio. No estamos usando tanto ahorita, ¿verdad? ¿Puedo tomar alguna hojita? ¿Hay alguna hojita que pueda tomar para...? ¿Se puede? ¿Tienes ahí algo de borrador o...? Una nueva, lo lamento. Gracias. Sacrificio que tiene que hacer algunos estudiantes. No, lo voy a borrar todo. Sincronismo a nivel independiente. ¿Qué era eso? O sea, yo sé que hay un nivel mínimo que la señal de rampa tiene que tener, que se llama nivel de la señal de disparo, que es el que permite que a partir de ese nivel se ejecute, o en ese nivel se ejecute el disparo. Ok, vamos a ayudar un poquito en eso. Para formas de ondas sencillas, para formas de ondas celular, pulsos, etc., existe una relación biunívoca entre la fase de la señal y el nivel y pendiente que adquiere la señal justamente en esa fase. Me explico. Una fase determinada, por ejemplo esta, ¿verdad? Un tiempo determinado o fase determinada. Entonces, para formas de onda convencionales, esta fase está biunívocamente relacionada, es decir, donde hay esta fase solo hay una determinada condición de nivel y una determinada condición de pendiente por periodo. Eso solo ocurre una vez por periodo. Si yo quiero volver a tener en la misma fase el mismo nivel y el mismo pendiente, no hay ningún problema, pero eso lo va a tener usted justamente un periodo después y no, perdón, la coloqué mal, ¿no? Y no dentro del mismo periodo. Eso se llama la condición de sincronismo por nivel y pendiente, que consistirá en ¿qué? En tratar de tener una circuitería de control que genere o inicie la secuencia de barrido justamente en los puntos donde se alcance el mismo nivel y la misma pendiente preseleccionada por el usuario. Esos controles no son nuevos para ustedes, eran los controles level y slope, o level y más menos que seleccionaban en el osciloscopio. ¿Qué garantiza eso? Cuando usted tiene un level y un slope convenientemente seleccionados, siempre se inicia la secuencia de barrido en la misma fase de la señal. Eso quiere decir que la señal en cada barrido se superpone exactamente con la misma fase y usted ve una representación estable en pantalla. Pero ¿qué pasa si usted agarra el level y lo aumenta más allá del pico de la señal? El level viene a ser como esto, ¿no? Un nivel de comparación que yo estoy seleccionando. Si el level está seleccionado entre el pico positivo y el pico negativo, fabuloso, la señal sincroniza. A medida que usted varíe el potenciómetro level, ¿qué le va a pasar a la señal? Se desfasa, porque esa condición de level la adquiere solamente una vez, o solamente en una fase por periodo. Pero ¿qué pasa si por alguna razón usted agarra el level y lo eleva más allá del pico, de cualquiera de los picos de la señal? Nunca se adquiere el sincronismo. Se ve la señal, hay dos opciones. La primera, y que probablemente lo que me extraña es que me digan que se ve la señal, claro, por la experiencia práctica que tienen, ¿no? Si la señal se desincroniza, se empieza a girar y se ve free running, en corrida libre. Oye, pero estrictamente hablando, lo que debiera pasar es que no se viera nada. ¿Por qué? Porque si yo saco al nivel de pendiente más allá del nivel de señal, no se generaría nunca pulso de disparo y por ende nunca se generaría barrido y por ende nunca se vería nada en la pantalla. Como vamos a ver, hay dos modos de operación del osciloscopio, el modo normal y el modo automático. Si usted trabaja en el modo normal, precisamente si no se están generando pulsos de disparo, oye, nadie genera barrido y no se ve nada en pantalla. El modo automático es otro modo en el cual un circuito de control detecta si se están generando pulsos de disparo a una rata conveniente. Si se están generando pulsos de disparo a una rata conveniente, mira, hay señal de entrada, está sincronizada o no está sincronizada, algo se ve en pantalla. Pero si por alguna razón empieza a disminuir la tasa de generación de pulsos de disparo, se vuelve irregular o cae a cero, un circuito automático que está por allá empieza a generar sus propios pulsos de disparo.
a una tasa definida por él. Por supuesto, no hay ninguna garantía de que esos pulsos de disparo estén sincronizados con el slope and level de la señal. Pero por lo menos, ¿qué tienes? Que se vea algo. Como alguien está tomando el lugar del generador de disparo y está generando pulsos de disparo, la señal se despliega cada vez en pantalla, pero por supuesto en forma no sincronizada. Esa es entonces la diferencia entre el modo normal y el modo automático. Modo normal, en ausencia de pulsos de disparo o de que se estén produciendo con una tasa de repetición conveniente, no se vería absolutamente nada en pantalla. Modo automático, un circuito adicional llamado circuito automático toma el relevo y genera pulsos de disparo para por lo menos tener presentaciones free running en ausencia de que la señal esté produciendo pulsos de disparo. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces a esto se le conoce como sincronismo de nivel y pendiente. ¿Qué problema podemos tener? Imagínense ustedes esta forma de onda, por ejemplo. Este es un periodo y luego la repito aquí. Una forma de onda digital. ¿Me doy a entender? Este es el periodo de la señal. Una palabra. ¿Aquí qué problema tenemos? Que esto no se cumple. Porque aquí dijimos que en un periodo solamente un punto tiene la condición de level y slope que usted selecciona para definir la fase en la cual se inicia o desencadena toda la secuencia de barrido. Pero aquí no. Porque mira, porque aquí tú tienes, supone tú que tú pones level por acá. ¿Dónde se alcanza este level con pendiente positiva? Aquí, que va subiendo, ¿no? Aquí no, porque va bajando. Aquí también. Y aquí también. Hay tres fases en el periodo de la señal que producen la misma señal de level y slope. ¿Qué problema tenemos? Oye, que no estoy cumpliendo esto y puede ocurrir que unos barridos son desencadenados por este pulso de disparo, otros van a ser desencadenados por este y otros van a ser desencadenados por este. Quiere decir que la señal se va a ver a veces esta, a veces esta, a veces esta, pero por supuesto por la persistencia se van a ver las tres simultáneamente y yo voy a ver a veces la señal, a veces simultáneamente en estado bajo y en estado alto, con una representación confusa. ¿Me doy a entender? Entonces esta es una excepción que tumba completamente el problema, perdón, que le quita, en un caso de que no se cumple el sincronismo de nivel y pendiente, en palabras digitales complicadas. Para resolver ese asunto, y supongo que lo vamos a ver, se introduce un circuito adicional que no está en los osciloscopios convencionales, que es el circuito de hold-off. El circuito de hold-off te permite, inclusive en estas condiciones, tener una representación sincronizada y estable. En señales que generen más de un pulso de disparo por barrido. Okay. Y este que es un poco ya más simple, más sincronizado, pero sin embargo se observa la sección horizontal y la sección vertical. Como que cuáles son los bloques que están dentro de él. La sonda se considera como también parte de los osciloscopios, como una parte externa o si se quiere un accesorio del osciloscopio. O sea, ya es una parte externa de él. Tenemos la sección vertical en la que se encuentra el atenuador y el amplificador, la sección de disparo y la sección horizontal donde está el generador de rampa y el amplificador horizontal. Y por supuesto el amplificador de carga. Ok, bloques de la sección vertical del osciloscopio. Claro, ese está un poco más completo. En la sección vertical del osciloscopio se encuentran varios bloques, entre los que se encuentra el acoplamiento, el atenuador, selector de modo de acoplamiento, el atenuador, el preamplificador y el amplificador principal. Perfecto, está bien, solo que te faltó esto. Este señor es un convertidor de impedancia, ¿okay? Que tiene entre otras funciones, todo lo que viene por aquí está en configuración desbalanceada. Pero este señor, además de adaptar impedancia, la impedancia que tú tienes aquí es alta. De hecho, aquí tenías un megaohmio, esta que convierte aquí a baja impedancia, porque una configuración de baja impedancia tiene mayor inmunidad al ruido. Y adicionalmente, para mejorar la inmunidad al ruido, la paso de desbalanceada a balanceada. ¿Ok? Convertidor de impedancia, disminución de ruido, cambio de topología para mayor relación de rechazo de ruido de modo común. Exactamente. Y eso lo colocas que va aquí aún. A las placas oficiales. Ok, va un preamplificador. Bueno, amplificador amplificador principal. le llamamos aquí preamplificador vertical, que es justamente este amplificador vertical donde usted tiene dos controles que usted conoce. El vernier. ¿Qué hace el vernier?
Usted tiene el control discreto de la sensibilidad vertical. 1 volt per division, 2 volts per division, 3 volts per division. Y normalmente en esa perillita, la parte externa, usted la saca y luego la empieza a girar. ¿Qué está haciendo? Ajuste continuo. ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué controla la perilla que acabo de decir? La sensibilidad vertical, volts per division. Ella normalmente es una perilla calibrada con ajuste discreto. 1 volt per division, 2 volts per division. Pero me pregunto, ¿el vernier está calibrado? No. Cuando sacas el vernier, te permite ahora hacer un ajuste fino de la sensibilidad vertical, pero perdiste la calibración. En algunos osciloscopios se prende un bombillito que dice un calo. Es decir, te estoy permitiendo, fabuloso, variar en forma continua el eje vertical, pero estoy descalibrado. Es decir, lo que tú midas en volts per division en pantalla no se corresponde con lo que dice la perilla. ¿Para qué me puede servir eso? ¿Para qué me puede ser necesario tener la posibilidad de hacer un ajuste continuo de la sensibilidad vertical? Bueno, para aquellas mediciones que yo haga que no impliquen el eje vertical. Por ejemplo, para hacer mediciones en el eje horizontal. ¿Se recuerdan ustedes cómo se mide el tiempo de subida de un pulso? ¿El rise time? ¿Qué es el rise time? El 50% del trabajo que... Tengo este pulso, tengo este escalón acá, lo amplifico y eso da algo así, ¿no? Posiblemente. El tiempo en que se baja su valor pico más. El tiempo tarda en subir del 10% al 90%. Justamente, ese es por definición, muchachos. Rise time. Donde, ajá, muy bien, este es el rise time. Y voy a normalizar. Y todo esto sería 100%, ¿verdad? Normalizando, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esto? 100%. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? 90, ¿no? Esto es justamente la definición que está diciendo su compañero. El rise time es el tiempo que transcurre desde que la señal alcanza el 10% hasta que alcanza el 90% de la señal. ¿Por qué no lo hacemos entre 0 y el 100%? Precisamente por estos picos que implican limitación del ancho de banda, ¿no? Por eso lo hacemos de esta manera. Supone tú que yo tengo esta forma de onda y te pide medir un rise time y por ende un ancho de banda, a tomar el inverso, ¿no? Multiplicado por una constante. ¿Cómo lo harías en el osciloscopio? ¿Cómo es la retícula del osciloscopio? ¿Cuántas divisiones tiene? Tiene 8 divisiones en vertical, ¿no? 8, y en horizontal tiene 10. Tiene 10 divisiones y 8 divisiones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Oye, y ustedes posiblemente han visto que el osciloscopio tiene unas marcas punteadas. ¿Que son para qué? Que son precisamente para eso. Estas marcas están hechas de tal manera de que esta está a 10% y esta está a 90% de la pantalla completa. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a agarrar la señal, la descalibra en el eje vertical. Al descalibrarla en el eje vertical, usted puede aumentar o disminuir la sensibilidad vertical continuamente. Quiere decir que tiene esta posibilidad. Entonces, agarra y descalibra y coloca el flanco base, por decirlo así, lo coloca al ras de la línea base. Y el flanco de estado alto lo coloca al ras de la línea de estado alto. Y lo puede hacer porque usted ha descalibrado el eje vertical. Entonces, al usted machar ambos flancos en los extremos, automáticamente, al leer los intersectos en la línea de 90 y de 10% y tomar la diferencia de los tiempos, pidió ¿qué? El rise. Entonces, usted puede descalibrar un eje con tal de que vaya a hacer mediciones en el eje ortogonal. ¿Está bien? Ok, bueno, ya estamos familiarizados con la sección vertical. El otro control era position vertical, que añade o polariza, fija el punto estático de ese preamplificador y te permite ajustar la posición de la línea base. Por ejemplo, la posición de la línea de tierra, que tú lo puedes poner donde quieras, normalmente en el medio de la pantalla, pero puede ser en otro sitio. Eso es simplemente añadir un bias al preamplificador vertical. Perfecto. Bueno, ya vimos acoplamiento, el acoplamiento de la C, de C o tierra. El atenuador de entrada permite hacer ajustes de la señal antes de que entre el preamplificador. Ajustes de volts per division calibrados. 1, 2, 5. Permite variar cómo se va a hacer la sensibilidad vertical. Bueno, ya y por ende define la longitud vertical del trazo en el CRT.
el acoplador de impedancia que no aparece en la pantalla, pero ya el profesor explicó el funcionamiento del preamplificador, que proporciona entre el preamplificador y el amplificador vertical se proporciona la mayor gama de amplificación del tubo de ¿Este amplificador es de ganancia fija o variable? ¿Qué es mejor? El osciloscopio debe tener un rango dinámico amplio, es decir, la posibilidad de trabajar con señales muy pequeñas y señales muy grandes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más fácil hacer? ¿Un amplificador de ganancia variable? Y luego atenuar, perdón, primero o al revés, atenuar menos y amplificar con ganancia constante. Queremos hacer ganancia constante por las limitaciones que tiene un amplificador de ganancia variable, los efectos no lineales, el ancho de banda, etc. No, entonces yo trabajo de ganancia fija y entonces metemos aquí un atenuador de entrada que tendrá muy poca atenuación o cero atenuación, pase directo para las señales de bajo nivel o atenuación moderada o alta atenuación para las señales de alto nivel. Y este señor es pasivo, no tiene tantos problemas de ruido, distorsión, etcétera, como va a tener el amplificador. Entonces atenuamos y luego amplificamos. El ancho de banda del osciloscopio, como les dije, viene determinado fundamentalmente por este, porque este es el primer elemento altamente selectivo de frecuencia que se encuentra en el canal vertical. Hay un segundo elemento, que es este, el amplificador de salida, pero este mató primero la señal en cuanto a ancho de banda. Hay algo que no logré diferenciar bien. O sea, existe por lo menos aquí estaba seguido el amplificador y el amplificador principal. Me lo explicaron, o sea, la parte donde encontré la información salía que entre los dos hablaban entre 1000 y 2000, o sea, veces la amplificación, más no me diferenciaron porque hay dos. O sea, porque el preamplificador y el amplificador seguido. Es por etapa. Por ejemplo, este ya es un amplificador de pequeña señal, mientras que este señor pudiera ser un amplificador de potencia. ¿Por qué necesito yo un amplificador aquí de potencia? Si, ¿cuál es la carga de este amplificador? Mover unas de electrones. Pareciera que este señor no tiene gran carga. Imagínate, la inercia para mover un haz de electrones es mínima. No, pero señor, usted tiene aquí un par de placas paralelas, tiene una gran cantidad de campo eléctrico. ¿Qué tienes ahí? Un capacitor. Y ese capacitor tiene residuales y tiene pérdidas. Y esas pérdidas tienen que ser aportadas por alguien. ¿Quién va a ser el amplificador de salida vertical? Entonces, aunque no es evidente que necesite un amplificador de potencia, sí lo necesita, por la gran cantidad de pérdidas que va a haber en el sistema de placas en alta frecuencia, en el red. Entonces son dos amplificadores conceptualmente lo mismo, amplificar, suministrar más ganancia en la salida vertical, pero desde el punto de vista de la implementación son distintos. Bueno, ya por la parte de sección vertical. Ajá. ¿No tienes más nada? ¿A qué ibas a pasar ahora? La horizontal. Ajá, pero pregunto yo, ¿cuántos canales tiene el osciloscopio? Tiene dos. ¿Y cuántos tubos de radio catódico tiene? No hay problema. Entonces, si tenemos dos señales, de entrada es porque las queremos ver hasta las dos simultáneamente, ¿verdad? Pero solo tenemos un tubo de radio catódico. ¿Qué necesitamos? Un dispositivo de control que permita administrar el tubo de radio catódico para poder ver hasta dos señales simultáneas en pantalla. ¿Tienes algo de eso? Ok. Este dispositivo, que lo tienen todos los osciloscopios, solo que puede ser más sofisticado o menos sofisticado, se llama compuerta analógica. La compuerta analógica está recibiendo las dos señales, canal A y canal B. Ella tiene que decidir quién es la señal que va a ir finalmente a las placas de deflexión vertical. ¿Cuáles son los modos de presentación vertical del osciloscopio? Ver el canal A, ver el canal A, ver el canal B, ver el canal A más B, teniendo la posibilidad de que B esté invertido. Inverted B, para hacer el A menos B, la división diferencial. Y luego están los modos duales. ¿Cuáles son los modos duales del osciloscopio? Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, muchachos. Primer golpe. Eso no me tocaba a ti, probablemente me tocaba a ti. Permite ver las dos señales en pantalla. Ok. ¿Y cuáles son los modos duales? ¿De qué manera puedes hacer? Eso lo puedes hacer de dos formas en el osciloscopio. Lo puede ser en modo alternado. O chopeado. O chopeado. ¿Vas a hablar un poco de eso? Está bien. Abreviando, el modo alternado es en un barrido la señal A. Termina el barrido, la señal B. Termina el barrido, la señal A. Termina el barrido, la señal B. En el modo chopeado es hacer un MUX, TDM, entre las dos señales. En el cual, en el mismo barrido, una muestra del canal A, una muestra del canal B. Una muestra del canal A, una muestra del canal B. Bien, si las muestras son suficientemente pequeñas, tienes un multiplexado y ves las dos señales en pantalla. Mientras que si en el otro caso, en el modo alternado, si el barrido es suficientemente rápido, las dos señales se superponen. Esos son los dos modos duales. Ah, pero fíjate tú, alguien tiene que administrar
quien pasa a las placas verticales en todo momento. Eso lo hace la compuerta analógica. Por ejemplo, en el modo alternativo, esta señora actuará como un switch, teniendo interacción con la sección vertical para ver cuándo termina el barrido. Ella tiene que saber, le tiene que informar, terminó el barrido con puerta analógica. Perfecto. Con puerta analógica manda a apagar el haz porque viene el trazo de retorno e inmediatamente hace el switcheo del canal A al canal B para que en el próximo barrido se presente la señal canal B y así sucesivamente. En el modo chopeado, en el cual en el mismo barrido se muestra muestra de A, muestra de B, muestra de A, muestra de B, este señor empieza a ser controlado por un biestable que asigna A, P, A, P, A, P, A, P, pero tiene que apagar el haz cuando pasas de A hasta B, porque si no B es un trazo vertical porque no hay ninguna garantía de que A y B en el mismo momento tengan la misma amplitud. Entonces aquí está la muestra de A y la muestra de B. Si no apagas el haz entre muestreos, verías un trazo vertical. A esa señal se le llama señal de apagado entre muestreos y tiene que ella coordinarla con el amplificador de compuerta que les dije yo que hacía driver del eje Z. Entonces, ¿qué es la compuerta analógica? Un dispositivo que permite desplegar en las placas de deflexión vertical, que decide finalmente quién es el que va a controlar las placas de deflexión vertical. Solo A, perfecto. Solo B, perfecto. A más B invertido, o modos duales, alternativo o chopeado. Y en todo momento ella se comunica con el amplificador de compuerta para saber cuándo tiene que apagar el haz o permitir que se apague el haz, y tiene que también interactuar con la sección horizontal para saber cuándo empieza y cuándo termina el barrido, para hacer esas conmutaciones. ¿Me doy a entender? ¿Qué otro dispositivo te faltó? Este. Línea de retardo. ¿Qué función puede tener eso? La sección horizontal implica un mayor proceso de la señal y por ende un mayor retardo de propagación de extremo a extremo. Vale decir entonces, la señal, si no empleo la línea de retardo, la señal en el canal vertical llega primero a la pantalla del correspondiente, tensión de barrido que le corresponde. ¿Me voy a entender? Eso quiere decir que yo, si no tomo en cuenta esta consideración, pierdo la parte inicial de la señal que desencadenó la secuencia de barrido. Porque llegó a pantalla, pero no tenía barrido en ese momento, entonces no la puedo ver. Entonces, ¿qué es lo que hago? A la parte más rápida, que es la sección vertical, la retardo en unos microsegundos, nanosegundos inclusive, ¿no? De manera que ella se mache en fase con todo el retardo de propagación que implica la sección horizontal, que es mayor por el mayor proceso. De esa manera, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo inclusive ver la señal desde el momento instantáneo en que se inició la secuencia de barrido, o inclusive si este retardo lo hago levemente superior, de manera que la señal vertical llega después que la señal horizontal, yo puedo ver la señal incluso desde antes del momento que desencadenó la secuencia de barrido. Eso está bien para el punto de vista de instrumentación. Yo lo que no quiero es perderme cuál fue el flanco de disparo. Entonces, o lo veo inclusive desde antes. ¿Cómo hago eso? Introduzco un elemento que permite hacer retardo. ¿Por qué se le llama esto línea de retardo? Porque esto no es más que una línea de transmisión coaxial o bifilar, helicoidal, etcétera, que implica un retardo de propagación fijo de extremo a extremo. ¿Me doy a entender cuál es la razón de este bloque? La razón de este bloque es poder visualizar en pantalla la señal desde el momento instante en que se generó el pulso de disparo que desencadenó el barrido, o incluso antes si el retardo es mayor. O sea que veríamos una línea. Realmente no es la línea, verían las señales, el último sector de periodo anterior, porque la señal se supone que es periódica. En lo que tú estás diciendo es la interpretación de una señal transitoria, ¿ok? Pero lo normal es que veamos señales periódicas. Entonces la estarías viendo desde un poquito antes del momento de disparo. El último bloque que fue, fíjate aquí que hay dos controles que tú seleccionas en pantalla que afectan a la compuerta analógica. Uno es el control display, que es precisamente lo que me dijeron, display A, B. ¿Qué quiero ver? Ver en vertical en pantalla el display. Quiero ver A, quiero ver B, quiero ver A más B, quiero ver A más inverted B, quiero ver dual alternativo o quiero ver dual chopeado. Eso lo selecciono usted con botones aquí. ¿Y qué es esto de disparo? ¿Qué es esto? El ajuste En los osciloscopios avanzados hay una independencia entre la señal que se está viendo en pantalla y la señal que sincroniza. Vale decir, usted puede tener aquí, selecciona el display, quiero ver la señal A, aprieta el botón A y quiere decir que aquí va a pasar en vertical A.
Pero ahora en trigger, ¿usted con quién la quiere sincronizar? Trigger tiene varias opciones. Por ejemplo, sincronice con A. Pero también trigger le puedo decir sincronice con B. ¿Cierto? O sincronice en modo compuesta. Modo compuesta es sincronizo con A si se está viendo A, sincronizo con B si se está viendo B. ¿Me voy a entender? Entonces, en los osciloscopios sencillitos de laboratorio, normalmente esto no existe. Y la presentación vertical gobierna. Pero en los osciloscopios avanzados tienes independencia de control de lo que estás viendo en vertical, display, y la señal que mandas como referencia de sincronismo interno. A, B o compuesta. ¿Está bien? Amplificador de salida vertical, ya hablamos un poco de, y las placas de detección vertical. Finalmente, la compuerta analógica es el bloque que suministra internal synchronism, la señal de sincronismo interno que irá a la sección horizontal como referencia para iniciar las secuencias de barrido. ¿Ok? Entonces, esta señal de sincronismo interno depende de lo que usted apretó aquí. Vamos a repasar aquí los modos. Display puede tener A, B, inverted B, A más B, no, a menos que a poner inverted es con B pequeña, alternativo o muestreado. Y trigger puedes tener sincronizo con A, sincronizo B o sincronismo con compuesto. ¿Qué es eso de sincronizar con compuesto? Ya lo dije. Cuando se esté viendo A, mando como referencia interna A. Cuando selecciono B y se esté viendo B, mando como referencia B. ¿Y si tengo alternativo? En alternativo, en un barrido tengo A, mando A. En un barrido tengo B, como estoy en compuesto, mando como referencia B. ¿Y en chopeado? Chopeado es que en el mismo barrido la señal se conmuta. Ajá, ¿qué hace compuesto ahí? Modo muestreado, ¿no? Una muestra de A, una muestra de B, una muestra de A, una muestra de B. Está muy bien. ¿Qué hace el barrido? ¿Cambia del barrido de A por el barrido de B? No verías nada en pantalla. No, la opción compuesto. Con chopeado, don't care, manda A. Eso no puede suceder. Destruiría la referencia de fase y vería una representación completamente confusa si dentro del mismo periodo cambia la referencia de barrido. ¿Okay? Entonces, la única opción don't care es en compuesta, con chopeado, el manda A. O 1, a veces otros osciloscopios llaman esto 1 y 2. Yo lo llamé A y B. Solo una pregunta, ¿y la de la posición que es el nivel de C, dónde se Aquí, detecta? position. Ajustando el biasing del preamplificador vertical. ¿Y cómo la veo? ¿Y cómo la veo? Colocando el SMA en tierra. Coloco el SMA en tierra, con lo cual tengo 0 voltaje de entrada y luego cambio el position para colocar la referencia donde yo quiero. Continúa. ¿Tienen alguna pregunta? Los técnicos logran. Sección de bloques de sistema horizontal. El barrido dentro de la pantalla del osciloscopio. Y el circuito digital es el que representa a partir de cuándo se va a empezar a hacer el barrido horizontal. De tal manera que eso tiene que estar correctamente sincronizado para nosotros ver una señal estable. Es decir, que el disparo el disparo se ejecute siempre en el mismo punto de la señal, de manera que cuando vuelva a realizar el barrido comience desde el mismo punto y lo que nosotros vemos en la pantalla sea una señal estable. Si ese punto de disparo no está bien sincronizado y se dispara un momento en uno, un momento en otro, un momento en otro punto, entonces lo que vemos es esa señal descalibrada en el osciloscopio, que o sea, no vemos la forma de otro. Como es tan rápido, estamos viendo como múltiples señales y lo que en realidad está en la misma señal pero desplazada en varios ángulos. Y bueno, eso es lo que... Hablando ya de la sección horizontal. Sí, les decía que bueno, que está compuesta de tres bases, de tres partes fundamentalmente. Que No, yo diría que dos, inicialmente dos. Sección horizontal en este tipo de bloques. No. Velo más abstracto. Sección horizontal, base de tiempo principal y base de tiempo retardada. Ahora hago doble clic en base de tiempo principal y tengo estos componentes o aquellos componentes. Luego tendré que hacer doble clic en base de tiempo retardada. En base de tiempo principal, ¿qué colocaste aquí? Entra la unidad de flexión vertical, o sea, la ¿Qué señal de suministra esto? sincronismo La señal de sincronismo interno. que viene de la señal,
el circuito de disparo y el generador de rápido. La señal externa de disparo y Ah, porque esos somos disparo de red. tú tienes eso, ya, fíjate, el primer bloque, sincronismo. Tú tienes un selector de sincronismo, me faltó aquí el nombre de eso. Selector, un switch, como pusiste tú ahí, selector de sincronismo, que te da la oportunidad de seleccionar la señal de sincronismo interno que viene de la sección vertical, sabiendo que eso puede ser A, B o compuesta. Puedes tener una referencia de sincronismo externo. ¿En qué caso uso la señal de sincronismo externo para sincronizar? ¿En qué caso puede ser útil seleccionar una señal de sincronismo externo para que gobierne el barrido? No todos a la vez. Cuando estás trabajando con circuitos digitales sincrónicos, colocas aquí el reloj. Entonces cualquier punto de forma de onda que tú selecciones garantizas que está sincronizado. En esos casos conviene. Y también tienes la posibilidad de seleccionar sincronismo de línea, por ejemplo, para hacer mediciones en circuitos de potencia, fuentes de alimentación, fuentes de switching, UPS, etcétera. Estás haciendo un servicio, pega aquí. De hecho, no tienes que pegar nada. Él ya toma, al tú enchufar en el front de AC, hay una fuente de alimentación que obtiene el sincronismo de línea. ¿Qué más explicaste? Después viene el circuito de disparo y el generador de la RAM. Ok, el circuito de disparo. Entonces, este primer bloque es el equivalente al selector de sincronismo. Luego colocaste un generador de disparo. Tal vez nos comimos esto porque este bloque sí es de osciloscopio avanzado. Este señor se llama amplificador de sincronismo. Es un amplificador que tiene por objetivo acondicionar la señal de manera de lograr de entregársela lo más limpia y pura posible al generador de disparo, que es un elemento estratégico. Aquí, en este amplificador de sincronismo, tiene dos controles importantes que se llaman High Frequency Reject y Low Frequency Reject, que no son más que, este es un filtro, High Frequency Reject, este es un filtro pasa bajos, mientras que Low Frequency Reject es un filtro pasa altos. ¿Por qué quiero eso? Porque a veces, si la señal viene ruidosa, puede haber ruido o componentes espurios, componentes indeseables en altas o bajas frecuencias que pudieran tratar de generar pulsos de disparo, pero por supuesto a una rata de repetición no conveniente para la señal. Entonces, yo observo la señal, si la señal se ve con mucho jitter, está sincronizada pero a veces se desincroniza, etc., yo pulsaría alguno de estos botones para determinar si alguna componente de baja o de alta frecuencia me está generando problemas en el sincronismo de la señal. Eso lo hace el amplificador de sincronismo, que a su vez tiene control de acoplamiento también, selector de modo de acoplamiento de AC o DC, pero de la señal de sincronismo. Una cosa es el selector de modo de acoplamiento de la sección vertical, que le quita o no la continua a la señal para verla en el osciloscopio, pero adicionalmente, por ejemplo, si usted selecciona en DC, el acoplamiento en DC y sincroniza con interno, aquí viene la señal de sincronismo interno, pero incluye DC. Y usted a lo mejor esa DC le genera problemas a la hora de generar los barridos, usted la remueve con el selector de modo de acoplamiento que tiene el amplificador de sincronismo. No la está removiendo de la presentación vertical, la está removiendo de la señal de referencia que genera el barrido. ¿Me doy a entender? Esas son las funciones del amplificador de sincronismo. ¿Qué más explicaste? ¿Qué hace el generador de disparo? El circuito de disparo lo que hace es, según lo que yo entendí, es hacer generar un pulso, que es el que posteriormente utiliza el generador de sierra para generarla, precisamente iniciar la secuencia de barrido. Exacto, o sea, forma la onda de sierra que luego posteriormente es la que hace y que desencadena el inicio del barrido horizontal. Y que le hice referencia a lo que habíamos visto anteriormente, de que es recomendable, de hecho es el sincronismo, para que siempre empiece en el mismo punto de la pantalla y en el mismo punto de la onda, para que se vea lo que nosotros vemos en la pantalla sea una onda estable y no la onda movida o si no. En efecto, eso es lo que tienes aquí. Generador de disparo recibe una señal de sincronismo lo más limpia posible. Aquí es donde usted ajusta el valor de nivel y el valor de slope para fijar la condición en la cual usted aspira que se generen en ese mismo fase, en ese mismo instante de tiempo, los pulsos de disparo, de manera de que en cada barrido la señal empiece con la misma fase y no se vea la representación del free running. ¿Me doy a entender? En la mayoría de los libros van directamente del generador de disparo al generador de rampa y omite conceptualmente un bloque de implementación que es el generador de compuerta. Vale decir que el generador de disparo lo único que hace es que produce impulsos.
impulsos, no estoy diciendo pulsos, sino impulsos de disparo, y gobierna el generador de compuerta. El generador de compuerta es un dispositivo de lógica digital que cuando recibe del generador de disparo un pulso de disparo, aquí me falta un bloque, y siempre que el generador de compuerta esté armado, una cuestión que hace el dispositivo llamado comparador, vamos a ver qué significa eso. Vale decir, el generador de compuerta está armado o autorizado para funcionar por el comparador. Cuando reciba un pulso de disparo, entonces el generador de compuerta cambia su estado. Y ahí ocurren dos eventos. Le dice al generador de rampa, al cambiar su estado, que inicie la secuencia de barrido. Pero por otra parte, el generador de compuerta le manda una señal al selector de compuerta, que es el que controla el encendido o el apagado del haz. De manera de que prenda el haz porque viene un nuevo barrido. ¿Entiendes el punto? Entonces, este dispositivo, dos funciones. Recibe un pulso de disparo. Si está previamente habilitado por el comparador, genera dos señales. Una para iniciar la secuencia de barrido, autorizando al generador de rampa que inicie la tensión lineal, y por otra parte le envía una señal al selector de compuerta de manera de que prenda el haz y se pueda ver algo en pantalla. Una vez que genera la rampa, ¿qué sucede con tu circuito? La rampa tiene que terminar de hundir. Sí, va el amplificador diferencial de deflexión y directo a las placas de... Ajá, ese es el amplificador. Eso no está colocado aquí, porque recuerda, como yo tengo dos bases de tiempo, la salida de cada base de tiempo va a un selector del modo horizontal que decide qué estoy aplicando a las placas horizontales, si la base de tiempo principal o la base de tiempo retardada. Por eso está aquí al selector del modo horizontal. Ok, por supuesto, no tienes estas presentaciones en pantalla, no habría problema, pero si estás omitiendo algo importante, que es cómo termina el barrido. El barrido se inició, pero ¿cuándo termina? Termina pues cuando esta rampa alcance un voltaje preestablecido, ¿cierto? Ahí es donde toma en cuenta el circuito comparador. Considere que el roll-off no está activado en este momento, no importa, pongan un corto aquí. Al iniciarse la secuencia de barrido, esta rampa va aumentando. Yo no puedo dejar que eso crezca indefinidamente, ¿verdad? Entonces, esto dijimos que es un corto, ¿no? La señal de barrido está siendo monitoreada por el comparador. Y el comparador compara con una tensión de referencia. El comparador sabe cuándo se le va a terminar la pantalla a la señal de barrido de flexión horizontal. Entonces, cuando la señal de barrido alcanza un valor preestablecido por el comparador le dice al generador de compuerta cambie su estado. Al cambiar su estado, el generador de compuerta le ordena al generador de rampa vuelva usted a su nivel de reposo y le ordena al selector de compuerta apáguela porque viene el trazo de retorno, porque terminé el barrido. Entonces, esa es la función del comparador. Mientras eso ocurra, puede suceder que se generan más, vale decir, una vez que se inicia una secuencia de barrido, puede suceder como aquellas señales digitales complejas, que lleguen más pulsos de disparo. Pero una vez que se inicia una secuencia de barrido y llegan aquí pulsos de disparo, el generador de compuerta no afecta al generador de rampa. ¿Me doy a entender? Porque si no, imagínate el relajo. Se inició una secuencia de barrido y entonces ella no ha terminado e inicio otra secuencia de barrido. No tiene sentido. Tengo que asegurarme que la secuencia de barrido termina. De ahí la función del comparador de armar o no el generador de compuerta. Solo cuando el comparador arma el generador de compuerta, ¿por qué? Porque se llevó el barrido a su valor terminal, el generador de compuerta armado y recibido el pulso de disparo, inicia una nueva secuencia de barrido. Si el generador de compuerta no está armado por el comparador, aunque lleguen pulsos de disparo, no inicia nuevas secuencias de barrido. ¿Eso está bien? Queda por explicar el último circuito, que es el circuito de hold-off. ¿Alguno de ustedes va a hablar de hold-off? ¿En qué etapa? ¿Por qué no nos ayuda ella misma? En la entrada de control. Lo que pasa es que cuando estaba la gráfica, en realidad, el circuito de hold-off lo podemos visualizar en un... Bueno, ahí lo que pasa es que el efecto... Si tienes una lámina, perfecto, sí, pero explica el efecto, por lo menos el efecto. El efecto es que no existen diferentes puntos de disparo en la señal, porque lo que pasa es, siempre en una señal, el punto de disparo donde se empieza la secuencia debe ser el mismo. Si existen varios puntos que cumplen con esa condición, era lo que iba a explicar en este punto, entonces ya va a empezar en un punto, luego va a empezar en otro, y luego va a empezar en otro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es como que si estuviera viendo una parte de la señal, luego se desplaza y se ve otra parte de la señal. Imagínate esta señal, imagínate, fotocopia es esta.
porque sincronizó con este. Pero si sincroniza con esta, la nueva superposición es la señal desfasada. Y en algunos puntos va a quedar simultáneamente, por la persistencia, en algunos puntos va a quedar simultáneamente en alto y en bajo. Entonces, eso lo identifico, yo tengo un problema aquí de Hold-off inmediatamente porque veo una representación digital con la señal en algunos puntos en estado alto y en estado bajo. ¿Qué hace usted ahora? Se ayuda con el Hold-off. ¿Qué hace el Hold-off? Proporcionar una referencia para que el punto de disparo siempre sea el mismo característico y apague el resto de los puntos que son iguales. El Hold-off conceptualmente garantiza de que el flanco de disparo sea el que usted seleccione. ¿Y cómo hace usted? Bueno, vamos a ver cómo trabaja eso. El Hold-off es muy sencillo, con el clavador, un circuito de este tipo, que lo conocen ustedes hasta en la sopa, ¿verdad? ¿Se recuerdan de este tipo de circuito? Entonces, ¿qué hace el Hold-off? Recibe esta señal de entrada, un barrido creciente, ¿cierto? Pero cuando termina cuando la señal alcanza el valor preestablecido, por supuesto, mientras esté en ascenso, él sigue la tensión de salida, ¿verdad? Pero en el momento en el cual termina la señal de barrido y va en descenso, ¿qué pasa? Se bloquea y entonces tengo descarga a través del capacitor. Quiere decir que la señal a la salida del Hold-off es algo así. Primero linealmente, pero en el momento que llega al final empieza una descarga de tipo exponencial. Y esa es la señal que realmente llega al comparador. Lo que pasa es que por cuestión didáctica les dije, supongan que este señor está cortocircuitado. Entonces, ¿qué garantiza esto? Oye, que le estoy dando más chance al comparador de establecer, de cambiar su estado cuando realmente la señal alcance el valor preestablecido en un tiempo mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener en pantalla un control Hold-off, que es de tipo potenciómetrico, con el cual puede variar la relación RC y obtener una descarga más suave o más grande, de tal manera de que garantizar de que el pulso de disparo que le inicie usted cada secuencia de barrido sea el que usted quiere. ¿Y cómo logra eso? Va viendo en pantalla. Pero hay un problema de Hold-off, superposición en estados binarios simultáneos. Le voy dando al potenciómetro, el potenciómetro va cambiando del umbral y voy viendo que la señal hasta que llega el momento que se ve perfectamente sincronizada, sin free running y sin esa anomalía. En ese momento usted deja el Hold-off ajustado en esa posición. ¿Qué es lo que conviene? En señales normales conviene que el Hold-off esté ajustado a su valor mínimo para no introducir retardos adicionales. Solamente se usa en el caso de palabras digitales, en las cuales palabras digitales complejas que tengan más de un pulso de disparo por barrido. ¿Alguna pregunta? Inclusive es así, o sea, cuando uno ajusta siempre está como... Él tiene una posición mínima que es la del mínimo Hold-off, la del mínimo retardo. Tiene como un switch que lo controla. Sí, tiene un switch que lo saca de la posición mínima. Estamos de acuerdo. Ok, ¿qué más falta acá? El circuito automático, que ya lo explicamos. Aquí selecciona usted en panel frontal si está trabajando en el modo automático o en el modo normal. Si se va al modo normal, el circuito automático inhibe su funcionamiento. Y esto funciona como dijimos aquí con el siguiente problema, que si la señal no está presente. Si la señal no está presente, ¿yo qué quiero ver en pantalla? La línea, ¿verdad? Quiere decir que alguien está barriendo. Pero con este enfoque solo se puede generar barrido cuando se alcanza la condición de slope al level. Pero no hay señal de entrada y por ende nunca puede alcanzar la condición de slope al level. Entonces algo está pasando. El modo en el cual usted, en ausencia de señal, ve la línea de tierra es el modo automático. ¿Por qué? Porque en ausencia de pulsos de disparo, este señor está monitoreando cómo se está portando él. ¿Está produciendo pulsos de disparo? Sí, no. ¿Los está produciendo una rata de repetición conveniente? Sí, no. Si es sí, él inhibe completamente su funcionamiento y no ha pasado nada. Pero si este señor no tiene pulsos de disparo o no los repite suficientemente bien, el circuito automático genera un conjunto de pulsos de disparo con el objeto de que se generen secuencias de barrido y se vea por lo menos algo en pantalla, aunque sea la línea de tierra o aunque sea el free running. Cuando la señal se estabiliza y vuelve a generar sus propios pulsos de disparo, este lo detecta e inhibe su funcionamiento y en principio la señal debería sincronizar. Pero si usted lo coloca en el normal, que no ve nada en pantalla. ¿Recuerda una regla de oro? ¿Cómo debe colocar, si no sabe nada uno, si lo copia nuevo, cómo deben estar los controles? Totalmente todos hacia afuera.
afuera. Usted no va a utilizar el osciloscopio por primera vez todo eso que esté afuera. Esa es la trampa que hacemos allá, que colocamos pues, el osciloscopio en cualquier configuración de botones, y entonces con la regla de oro saca todo eso y luego empieza a ver. Y esta es una trampa típica de tener el osciloscopio en el modo normal y no ves nada, y no ves nada, y no ves nada, y ahí puedes hacer eso en el laboratorio como si lo hicieron, pero ¿cierto? Ok, jóvenes, está bien, continúa. Ok. Bueno, ya por la parte de la sección horizontal. Estamos listos. Estamos listos, yo también estoy listo. Entonces ya viene. La ejecución del control. Bueno, ya aquí, ¿Tú sigues? en la parte horizontal nada más. Break. La ejecución de los controles existen básicamente tres circuitos básicos referenciales. Se puede decir que ya lo hemos hablado. El circuito de compuerta, de disparo y de barrido. El circuito de barrido se genera la señal de la intensidad cuyo pendiente determina la escala de tiempo. El amplificador de entrada que recibe la señal exterior y que al multiplicarla por un factor K determina la escala de tensión, y el circuito de sincronismo de disparo que hace el inicio de barrido sea tal que las sucesivas repeticiones de la señal sean periódicas. Estos son los tres bloques principales, si se quiere, generales del osciloscopio, que ya lo hemos tratado anteriormente. Ok, los controles de la sección horizontal. Tenemos la posición. La posición, bueno, lo habíamos visto en la parte de qué bloque estaba, determina en qué parte de la posición de la horizontal se encuentra la señal. Se encuentra la señal. Es una perilla que tú puedes variar tipo potenciómetro, en el cual puedes observar la posición centrada o la posición desplazada en el eje X, como pueden ver en la gráfica. Se encuentra el conmutador, que vendría siendo el time division, que él precisa cuánto vale una división en la pantalla del osciloscopio. Es decir, que puede valer 0.1 o tanto tiempo sobre divisiones. Y dependiendo de él se observa la señal. En el mando variable lo que tenemos es el ajuste fino, que es esa perilla que está en el time division, pero en el centro, como que concéntrica a ella, donde uno ajusta y hace el ajuste fino. Entonces, bueno, como dijo el profesor, puede servir como descalibrar la señal, pero se puede medir en el otro eje. Amplificación, que es lo que hemos hablado del magnifier, que es por un tanto valor, y empieza siempre desde el primer punto, es decir, que desde aquí en adelante él va a amplificar 5 o 10 veces, y también pueden ser con pulsaciones, o sea, con un botón donde tú pulses si quieres que magnifique o si quieres que esté normalmente. Para tomar las medidas de eso, bueno, tomamos la medida del time division y también la multiplicamos por el factor de la amplificación que estamos haciendo. El modo XY, que es en el cual tenemos las dos entradas y medimos voltaje con voltaje y sirve para medir desfasaje. En ella podemos tener la señal de canal 1, la señal de canal 2 y la señal que representa la figura del Lisa-Jung, que ya nosotros conocemos. El circuito de Holthoff, el XY. ¿El XY para qué se usa? Como figura de Lisa-Jung, que eso no lo usa nadie, ¿no? Nadie mide frecuencia, pero nadie lo hace. Todos son los físicos allá cuando ven la onda ahí. Cuando nos refrigen, Los físicos, ¿no? Nadie lo hace. Pero realmente, ¿qué utilidad tiene el modo XY? Pero la verdadera utilidad del modo XY. Características de transferencia. Espera que función de transferencia. Característica de transferencia es una señal contra la otra en el dominio del tiempo. Entonces, por ejemplo, para tener curvas características de transistores, de FET, de cualquier tipo de dispositivo que tenga una entrada y una salida y que sean circuitos no dinámicos, o sea que no haya derivadas, que no haya ecuaciones diferenciales para que se pueda representar directamente la salida contra la entrada, porque el sistema dinámico tiene derivada. ¿Y cómo presento eso con una salida contra entrada si tiene derivada? Entonces, por eso la diferencia de la característica de transferencia y la función de transferencia. La función de transferencia, si tiene S o J omega, ahí hay un elemento reactivo, ¿cierto? Entonces no aplica para una característica de transferencia. Si el sistema es un sistema estático, por ejemplo, estado sólido, resistencias, etc. Perfecto, hay una relación perfecta definida algebraica entre voltaje y corriente. Es un candidato para hacerle una curva característica o característica de transferencia, para indicarlo de transferencia salida contra entrada. ¿Está bien? Sigue. El circuito del Pavlov, que bueno, que ya lo explicamos en el cansancio, pero ya podemos ver aquí la gráfica. Ya se tiene el mismo tren de señal periódico como el que dibujó el profesor en la pantalla, en el cual varios puntos cumplen con
con la misma característica. Entonces, ¿qué metiste level dentro de los flancos. Cuando tú level lo metes dentro de los flancos, él va a disparar. Si level está por arriba o por debajo, no se generan pulsos de disparo propios. A lo mejor el automático toma el control si está en el modo automático. Entonces, como varios puntos de control cumplen con las características, entonces está el modo sin disparo, en el cual se ve, o sea, sin hold-up, que lo que se ve es la señal superpuesta porque se está disparando varias veces en diferentes fases. Aquí, en diferentes fases. Y superponiéndose por la persistencia del fósforo. Exactamente, entonces aquí dice punto de disparo sin hold-up se dispararía en cada uno de los puntos que le está señalando. En el caso que aplique hold-up, solamente se enciende en el primer punto, donde está el círculo, y entonces siempre se va a repetir a partir de esa señal en adelante. Y se observa la señal estabilizada. Ahí está la gráfica más detallada, sin embargo ya lo hemos explicado. ¿Por qué usted ve una presentación estable en pantalla? ¿Por qué en pantalla se ve una representación estable? No, sincronicé, independientemente de lo electrónico. Porque gracias a qué propiedades tuvo de radio catódico está viendo usted una representación estable en pantalla. ¿A qué propiedad? ¿De qué está hecha la pantalla del CRT? ¿Ah? De algún tipo de compuesto que incluye fósforo. ¿Okay? ¿Cuáles son las propiedades que nos interesan? Son dos: fosforescencia y fluorescencia. ¿Alguien sabe la diferencia? Fosforescencia no haciendo un necesito. Fosforescencia. Fosforescencia es la propiedad que tiene ese compuesto de fósforo depositado en pantalla, de que cuando recibe electrones de alta energía emite fotones dentro de la luz visible. Esa es la fosforescencia. Pero eso no es suficiente. Necesitamos también propiedad de fluorescencia, que es ¿cuál? Que aún en ausencia, una vez que se inició el fotón, aún en ausencia del estímulo del haz de electrones, durante cierto tiempo de decaimiento, él sigue emitiendo fotones. Esa está asociada a la propiedad más de persistencia. ¿Okay? En algunos monitores, por ejemplo los monitores biomédicos, los sistemas de radar, los cuales son eventos de muy baja frecuencia, es muy importante la propiedad de fluorescencia, que implica la posibilidad de tener persistencia hasta un periodo, por ejemplo. Entonces les dejo como ejercicio revisar tipos de fósforo, tipos de recubiertos. En el libro de Cooper Hefty tienen una buena explicación, y ahí van a ver si el color ámbar, hay unos color ámbar, color verde, color azul, color morado, cada uno tiene algún tipo de aplicación y se estudian estas dos propiedades. Y se encuentra el circuito de barrido retardado, que es el circuito de doble base de tiempo que habíamos mencionado, en el cual se encuentran los controles como perillas calibradas, y en el cual se puede seleccionar una porción de la señal para ser amplificada con más detalle. En la gráfica dice, en este ejemplo, si se desea amplificar el pequeño imperfecto que aparece en el segundo semiciclo positivo, se debería ajustar la base de barrido retardado a este valor. Es decir, el factor o distorsión que queríamos amplificar sería este, y con las perillas de barrido retardado se selecciona y se amplifica la señal. De todas maneras, eso se va a ver con más detalle más adelante cuando se efectúen las mediciones. Y bueno, aquí está la gráfica, si se quiere observar la señal original en la que está el fondo. Fíjense que se puede seleccionar una sección de ella con las líneas horizontales que se están viendo en la pantalla, y esa selección es la que se va a amplificar en la pantalla y se presenta. Entonces, si habría algún tipo de distorsión o algo que quisiéramos ver con más detalle en la señal del fondo, se puede tomar y amplificar y se observa con más detalle en la ¿De qué estamos hablando? de barrido retardado. O sea, de que se Son como selecciona. marcadores. ¿Me lo puedes? No, eso es lo que quiero evitar. Permíteme Así que lo entendí yo. me perdí esto que quiero revisar a ver si te puedo ayudar un poco. ¿Puedes repetir? Ok, bueno, anteriormente había dicho lo de barrido retardado, que se encuentran las perillas de barrido retardado. Ok, entonces volvamos a la parte conceptual. El osciloscopio normal no nos permite tener medidas muy precisas ni de frecuencia, ni de tiempo, ni de fase. 3% típico. Quiero mejorar eso. Voy a introducir una segunda base de tiempo cuyo funcionamiento es el siguiente. Vamos a ver si lo podemos explicar. Es una base de tiempo y tiene casi todos los bloques repetidos con respecto a la primera. Otros faltan. Este es lo que dijimos que es el selector, ¿no? Selector de sincronismo. Sincroniza entre la señal interna que viene de la sección vertical, o sincronismo externo. Normalmente no tiene opción para sincronizar de línea. Tiene su propio generador de disparo,
carece del circuito automático, de esa sofisticación de la base principal. Tiene un generador de compuerta. Dijimos que el generador de compuerta también, el generador de compuerta tiene dos funciones: lo relacionado con el barrido y lo relacionado con al selector de compuerta. ¿Qué coloqué aquí yo en el generador de compuerta en el gráfico anterior? Bueno, lo voy a ver viendo la etiqueta. Porque a lo mejor dije compuerta. ¿Al selector de compuerta? Ok, al selector de compuerta, eso está bien, creí que me había equivocado. Generador de disparo, supongamos que la señal tiene buen comportamiento, etcétera, está produciendo pulsos de disparo. Quiere decir que cuando se genera el pulso de disparo, el generador de compuerta, si está armado por el comparador, cambia su estado, ordenando que se inicie la secuencia de barrido del generador de rampa y ordenándole al selector de compuerta que eventualmente haga drive en la señal del eje Z para que se vea algo en pantalla. Otra diferencia es que no hay circuito de hold-off. Esa sofisticación también la dejamos para la base de tiempo principal. ¿Y cuál es la diferencia? Que hay un bloque adicional, que es el comparador de barrido. Estaba haciendo este dibujo cuando te escuché hablar de ello. Permíteme terminarlo. ¿Qué creen ustedes que pasa si por alguna razón yo retardo el barrido? Retardo la ocurrencia del barrido. ¿Qué pasaría en la presentación de la pantalla? Un osciloscopio normal y le retardo el barrido, ¿qué le pasa a la señal? O sea que se retrasa. ¿Y qué representa eso en lo que estoy viendo? Que la señal cambia de fase. Eso es todo, ya saben, va a ser retardado. Hay un dispositivo nuevo que es un comparador de barrido, que como ven comparador, compara dos voltajes. Si los voltajes son iguales, cambio mi estado y le informo eso al comparador. Entonces el comparador que habilita el generador de compuerta, a su vez, está controlado por el comparador de barrido. Si el comparador de barrido no le ordena a este que cambie su estado, este no le ordena a este que cambie su estado y no se genera absolutamente nada. El comparador de barrido, por otra parte, esto es un potenciómetro variable calibrado, de alta precisión. Potenciómetro variable calibrado de alta precisión y linealidad. Por eso ese barrido principal viene de la base de tiempo principal. Por supuesto. Este barrido principal viene de la base de tiempo principal. Este barrido está en aumento. Entonces, el comparador de barrido, ¿qué hace? Bueno, compara la tensión de la base de tiempo principal, la compara con una referencia de tensión que proviene de un potenciómetro variable calibrado de n vueltas y de muy alta precisión y linealidad, que probablemente lo han visto en su osciloscopio de laboratorio, no sé si lo tienen. No tiene este tipo de sistema. Ok. Cuando estos dos señores son iguales, el comparador de barrido cambia su estado, autoriza el comparador y permiten por fin que se inicie una secuencia de barrido. ¿Qué quiere decir esto? Que el barrido, este nuevo barrido, que es el barrido de la base retardada, está retrasado en el tiempo con respecto del barrido de la base de tiempo principal. Vale decir, si este valor es T1, pues este valor será T1 más un cierto tau, donde este tau es función de la posición que yo selecciono en el potenciómetro variable de retardo. ¿Y para qué es esto? Bueno, ¿qué pasa cuando tú varíes esto? Cuando tú varíes esto, entonces, ¿qué le pasa a la presentación en pantalla? ¿Qué le va a pasar a la presentación en pantalla? No, se desfasa. Se desfasa. Entonces ahora tienes una manera de cambiar la fase de la presentación en pantalla. Normalmente, esta velocidad de barrido es más rápida, es mayor o igual que la velocidad de barrido de entrada. Por eso la posibilidad de hacerte zoom. Como la velocidad de barrido retardada es más rápida, yo veo un sector de forma de onda más pequeño, amplificado. ¿Okay? Y entonces ahora te hago la siguiente pregunta. Supone tú que quieres medir la frecuencia de esta señal. Pero lo voy a hacer por este método de la base de tiempo retardada. Antes, ¿cómo lo hacías? En el osciloscopio de una sola base de tiempo. Tengo la forma de onda, ubico el pico, ubico el otro pico, cuento divisiones y multiplico eso por el factor de la velocidad de barrido. Y ya. ¿Qué errores cometiste ahí? ¿Qué errores te afectan? La no linealidad del barrido,
la no linealidad del factor de deflexión horizontal de las placas, la distorsión de los amplificadores. O sea, tiene una gran cantidad de errores que implican ese 3% que les digo yo aproximadamente, de error que hay cuando uso el dispositivo osciloscopio como un multímetro, contando divisiones en pantalla. Ahora, el nuevo método de medición que voy a utilizar es un método diferencial de tiempo. ¿Se recuerdan el método diferencial? Los métodos de diferenciales, ¿qué ventajas tratamos? Que son más sistemáticos, y si hay un conjunto de errores presentes en la primera medición que están presentes en la segunda medición, el efecto diferencial hace que esos errores tal vez no se eliminen, pero sí sean significativamente menos participantes en el proceso de medida. Entonces, al hacer mediciones de frecuencia, tiempo, con el osciloscopio de barrido retardado, estoy utilizando un instrumento prácticamente como un detector de nulo, haciendo medidas diferenciales. ¿Qué hace usted? Voy a medir la frecuencia de señal, tengo esta presentación en pantalla. Ajuste por ejemplo, el potenciómetro calibrado, eso le garantiza a usted que le varía la fase, ¿verdad? Como ya vimos, ¿no? Entonces, bueno, ubique el primer pico aquí, por ejemplo, en un lugar que usted quiera, en la mitad de la pantalla, y lea este señor, que es un dispositivo calibrado quiere decir que tiene una gran cantidad de divisiones y número de vueltas. Entonces, y lee usted el valor que le indica el potenciómetro, 10.56 vueltas, y lo anota. ¿Qué hace ahora? Efectúa la segunda medición, mueve el potenciómetro y se ubica en el nuevo pico ubicado a la derecha o a la izquierda, y lo vuelve a colocar en el mismo punto de referencia de la pantalla, pero por supuesto tiene ahora otra lectura de el potenciómetro variable calibrado y la mide. Por ejemplo, se me dio 1.57 vueltas. Ya tengo el valor anterior y el valor principal. ¿Qué hace usted ahora? Bueno, traduce ese número de vueltas en una medición, en la medición del tiempo entre los dos. Podemos ver aquí que dependiendo del voltaje hay una cierta cantidad de tiempo. Y como este señor es un potenciómetro, hay una relación directa entre vueltas y voltaje, y por ende entre vueltas, voltaje y tiempo. La ecuación que gobierna este tipo de mediciones es delta t, intervalo de tiempo que quiero medir, es igual a número de medición, número de vueltas en la posición 1 del primer evento que quiero medir, número de vueltas asociada a la posición 2 del segundo evento que quiero medir, por la velocidad de barrido de la base principal. Vale decir, por times per division, o times per division de la base principal. Al hacer esta medición, mira, ¿qué te ahorraste? Te ahorraste muchos de los problemas de la no linealidad de barrido, te ahorraste el problema de contar divisiones en pantalla, que eso tiene un error. Fíjate que aquí no están midiendo para nada, y se utiliza, y como la velocidad de barrido retardada es mayor que la principal, hay un efecto de zoom que te permite ver muy bien cuál es el flanco de cruce de este pico, que se ve ahora bastante abierto porque tengo el efecto zoom que implica que la velocidad de la base principal es mayor que la de la base retardada. Superior, vamos aquí, superior o igual velocidad, ¿perdón? Pero ya no es un zoom, sino que yo estoy viendo la base principal atrás y estoy viendo el de la... No. ¿Qué es lo que estoy viendo? Yo no lo he dicho, pero yo estoy suponiendo que la base retardada está gobernando completamente las placas horizontales. La base retardada. Ahora vamos a ver que hay diferentes configuraciones. Vamos ya mismo a decirte. ¿Qué bloque colocamos aquí? Aquí falta un bloque. Aquí falta una etiqueta. ¿A dónde iba esto en la base principal? Al selector de qué? No, al selector de presentación horizontal. Y las señales de compuerta van al selector de compuerta. ¿Por qué no completamos los dibujos de esos dos bloques? Y cerramos todo el anillo que representa el osciloscopio. Lo que tú dijiste es, ¿quién está haciendo el barrido? Oye, el barrido lo gobierna o la base principal, o la base retardada, o alguna mezcla o combinación de las dos. Eso lo hace ¿quién? El selector de presentación horizontal. Y por otra parte, al haz lo prende o apaga una señal que proviene ¿de dónde? Del selector de compuerta. Esos dos señores gobiernan algo tan importante como es el barrido y como es el eje Z. Vamos a ver qué funcionalidad tiene. ¿Para qué se puede con los controles verticales?
Sí, por favor. Mientras yo escribo, sí. Nossa, aí, galera.